qué pasaba? Que en esa chacrita se había detectado un yacimiento de minerales, pero no sabía el campesino. Y a las finales, el comprador que quería a toda costa quitarle el terreno, ya le dice: aquí en tu terreno hay yacimiento minero, yo quiero explotarlo y tú vas a ser mi socio. ¿En qué quedaría este campesino? ¿Pierde su terreno? ¿Qué beneficios tendría? ¿Qué se generaría en esa explotación de ese terreno que tiene recursos minerales? ¿Su amigo se rehusó? ¿Perdón? ¿Aceptó? No, se convirtió en socio, pero después lo quitó, lo votó. Wow. A ver. Bueno, muy interesante la pregunta que plantean ambos. Al respecto debo precisar lo siguiente. El área superficial, en el ejemplo planteado, es del campesino Agrícola. El campesino agrícola, ¿correcto? Los recursos minerales que están en el subsuelo son de propiedad estatal, que el Estado lo ha concesionado al titular minero. Entonces, ahí viene el choque, ¿no? Voy a poner ese ejemplo: mi mano es el terreno del campesino y debajo están los recursos que hay otro titular. ¿Por qué? Porque, ojo, la concesión minera tiene efectos registrales, se escribe en registros públicos, hay un registro público de minería. Entonces, los recursos que están en el subsuelo son un derecho real. Es un derecho real que le da la titularidad al explotador, que es el concesionario. ¿Así es? ¿La superficie sea de otro? Así sea la superficie de otro, el recurso mineral pertenece a quien lo explota, derivado de una concesión minera. Y pues, entonces, doctor, en este caso... Doctor, una pregunta. ¿Y podría ser expropiado ese terreno si el campesino no quisiera vender? Ahí voy. Haciendo esta introducción, voy al punto planteado. Llega el concesionario minero con todo el poder económico que tiene, y bueno, se encuentra pues en la práctica con el campesino, conjunto de campesinos que se sienten invadidos y afectados con una posible explotación sobre sus áreas. Lo que tiene que realizar, lo que establece toda la Ley General de Minería, es poder celebrar un contrato de servidumbre minera. Pero para poder celebrar el contrato de servidumbre minera y uso del terreno superficial, tiene que existir un acuerdo entre las partes. Es decir, yo, titular minero, por más que tenga mi derecho inscrito en registros públicos, no puedo llegar y desalojar, despojar al titular superficial. No, la ley no permite eso. Toda la Ley General de Minería no permite eso. Lo que sí permite es poder llegar a un acuerdo pagando un justo precio para el titular, para el uso del terreno superficial. Si es que no llegasen a un acuerdo, tienen que informar el titular minero al Ministerio de Energía y Minas sobre que pretende el uso superficial, pero que no hay un acuerdo, a efecto que peritos del Ministerio de Energía y Minas puedan hacer una tasación, valorización y seguir un procedimiento distinto. Pero igual lo van a quitar el terreno. No. O sea, ahí ya vienen las armas de defensa. Claro. Sino que el Estado ya se pone a tutelar de una forma distinta al campesino y también al concesionario para que no abuse del campesino y viceversa. Por eso hace unas directrices. Pero esas directrices tienen que ser canalizadas en un marco de armonía. Porque el concesionario, pongamos el proyecto Conga. ¿Ya? Tenemos en el proyecto Conga, pues, que está concesionado. Pero ahí no es solo un campesino, son miles. Entonces, por más que esté concesionado, necesariamente necesitas el tema de la licencia social. Y es así como hoy en día se viene reglamentando los temas de licencias sociales. Es que hoy en día, pues, no podemos generar tampoco abusos de los concesionarios mineros, pero también, no en todos los casos, también existen abusos por parte de los comuneros. Muchos. ¿Crees que exista ese abuso o es de que simplemente
dedicados al campo, supongamos que siembren quinoa, que la quinoa es muy especial en sus tierras, y de pronto venga alguien, está bien, le van a hacer que gane, acepten el contrato, y después de eso, la tierra, ¿cómo queda afectada? Ahí hay que aclarar algo. La minería metálica sí es compatible de trabajar con terrenos agrícolas. Eso es compatible. La que no es compatible es la minería no metálica. El tubo de la Ley General de Minería establece eso. Que cuando existe zona agrícola, sí se puede otorgar la minería metálica. Pero no la no metálica. ¿Por qué? Porque la no metálica mueve grandes extensiones. En cambio la metálica pueden hacer a socavón en un área determinada. No va a afectar todo. ¿Por qué? Porque los recursos escasos, con poquito ganas mucho. ¿Cuáles son las alternativas a ello? Porque, seamos honestos, es un tema que genera impacto social. Porque ¿a qué ciudadano le gusta ver una situación de afectación de tierras, pelea con mineros, y dice, ¿a cuál de los dos me voy? ¿A cuál de los dos apoyo? Dice, pero esta es mi chacrita que pasó de generación en generación en generación. Y el otro dice, mira, esta es la oportunidad que tienes para trabajar, para el desarrollo de tu gente. Entonces hay derechos ahí que deben ser conculcados. En esa razón es que el Estado brindó la ley para la consulta previa. La consulta previa que, desde mi punto de vista, no en todos los casos es lo mejor. ¿Por qué? Porque hay ONGs que muchas veces instigan a los ciudadanos a oponerse a la minería, cuando la minería no es el problema. El problema, considero yo, es que hacer una buena política de gestión minera. Perdón, doctora, a eso hay un tema muy importante cuando habla de ONG. Y el derecho del ser humano es su medio ambiente, velar por el medio ambiente, que esté todo saludable. Pero cuando usted me habla de la minería metálica y no metálica, ¿hay diferencia de contaminantes o ambas tienen también los efectos contaminantes sobre el medio ambiente? Ambas contaminan, siempre la minería va a contaminar. Justamente usted dijo de que uno con pocos recursos llega a vender mucho. Pero para encontrar estos recursos en estos lotes se tendría que perforar igual la tierra y hacer todo el tratamiento para sacar esos recursos. Ahí es, como verán, dentro del tema minero hay bastantes particularidades. Lo que acaban de citar es lo que se llama exploración. La exploración, ¿qué busca? Busca realizar un estudio sobre cuánta capacidad del recurso mineral se encuentra, en qué calidad, cuánto es su ubicación, a cuántos años podría ser rentable. Entonces, para hacer la exploración, previamente tengo que tener mi estudio de impacto ambiental, tener mi certificado de operación minera, porque no es suficiente la resolución que me concede como titular minero. Eso es un detalle que todo ciudadano debe tenerlo en cuenta, porque si no lo tiene en cuenta, lo que está realizando es minería ilegal. Realizan este estudio de impacto ambiental. Hay empresas que están registradas en el Ministerio de Energía y Minas para poder realizar. Hay todo un registro que en la página web se encuentra. Entonces, dentro de esto, nos preguntamos, ¿por qué muchos concesionarios mineros, sin tener el estudio de impacto ambiental, realizan explotación? Aparentemente nosotros podríamos decir, pero esta persona tiene su título, está inscrita en registros públicos. Claro, es correcto que esta persona explote. Yo digo que no. Primero fiscaliza. No. Si la dirección de INGEMET, porque INGEMET, que es el Instituto Minero Metalúrgico del Perú, a través de la dirección, otorga la resolución que concede como titular minero, esa no es una resolución que me faculta a poder explotar
y explorar los recursos minerales. No podemos confundir la resolución que me hace oponible frente a otros que soy titular de una concesión a decir que esta me habilita a explotar. Y muchos ciudadanos, por ignorancia, se han llegado a sus tierras. Alguna persona con su resolución le dice: yo soy titular de la concesión, entonces comienzo a explotar. Y muchos, por no tener el conocimiento y problemas, han cedido. Pero eso es incorrecto. ¿Es necesaria la fiscalización de ese tipo de actuaciones que vulneran un derecho fundamental, ¿no? Ahí está la OEFA. La OEFA, que es el Ministerio de Ambiente, tiene que fiscalizar. ¿Se lleva una adecuada fiscalización en la actualidad? No, porque imagínense cuántas concesiones mineras existen en el Perú. En el mes de octubre, el INGEMET ha declarado la caducidad de aproximadamente 6.500 concesiones mineras. Y esas 6.500 concesiones mineras que han salido en caducidad son ¿cuánto que representan a las que están concesionadas? Les doy una idea. Del territorio nacional, del 100% de concesiones existentes en el territorio nacional, solo se encuentran en exploración y explotación el 13%. ¿Y el resto? Buena pregunta. En el resto vienen las siguientes hipótesis. 1. La especulación minera. ¿Qué implica la especulación minera? Implica que un ciudadano concurre al INGEMET o ante las direcciones generales de minería en los gobiernos regionales, hace su trámite, le otorgan su resolución y después está esperando al mejor postor, si es que llega, para poder transferirlo. Se busca en el área nada más. Exacto. Entonces, ¿cuál es el ánimos? El ánimos no es llegar a viabilizar un proyecto de exploración y explotación. El ánimos es tener un título habilitante para negociar al mejor postor. Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis es que en las zonas concesionadas, luego de hacer el estudio de exploración, se dan cuenta que las reservas no son lo suficientemente probadas para poder desarrollar un proyecto minero. Es decir, trabajarían a pérdida. Consecuentemente, hacen un costo-beneficio y no lo trabajan. Entonces, es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Cuando yo analicé eso, si pongamos el ejemplo, de 100 concesiones, solo 13 están en exploración y explotación. ¿Por qué tanta ligereza de poder otorgar tantas concesiones? Sí, pero si uno otorga concesiones, se supone que ese mismo organismo regulador debe fiscalizar, supervisar si es que está explotándolo, o si no, expropiarlo del terreno que se le había dado para que haga explotación de recursos mineros. El Estado, en ese sentido, es premiable. Lo único que ha realizado es incorporar que ahora los nuevos petitorios mineros, todos lo peticionen por el régimen general. Antes, hablo de 2 años atrás, cuando un ciudadano se apersonaba o un grupo empresarial que quería incorporarse al sector minero a peticionar, precisaba: yo quiero concesionar tantas cuadrículas, pero en el régimen de pequeño productor minero. Ello implica que tenía que pagar $1.50 por hectárea. Me conviene. Es decir, menos porcentaje, porque decía, no voy a tener un movimiento como la gran minería. Entonces, pequeño productor minero. Otro podría llegar y decir: no, yo no quiero ser pequeño productor minero, yo quiero ser un productor minero artesanal. Como productor minero artesanal, $1 por hectárea. Pero ahora no. Ahora, todo trámite y petición tiene que estar por el régimen general, que es
$3 por hectárea. Los $3 por hectárea siempre han estado para la gran y mediana minería, pero lo único que el Estado ha hecho es incorporar a todo peticionario hoy en día. Si luego de peticionar considera de que debe variar del régimen general a un pequeño productor minero, previamente tiene que hacer su estudio de impacto ambiental, tener su certificado de operación minera, cumplir con las normas PAMA. Luego de una evaluación recién lo van a cambiar. Es decir, haciendo unos trámites administrativos que disuadan un poco a aquellas personas que no tienen intención de poder realizar explotación y proyectos mineros viables. Bien, doctora, estamos ya 1:30 de la tarde. Vámonos a una pausa comercial que tal primicia de 6.000 y pico concesionarios, el 13% nomás están haciendo uso de explotación de los recursos mineros. Esto se está dando aquí en su programa Lex Express, sirve de Cable Luna y Cable Futuro. Pausa y retornamos con Lex Express. Más preguntas. Regresamos. Con más preguntas.